Buenas noches. Bueno, para los que vayan llegando, como este video va a quedar en la biografía, en el Instagram TV, pues hoy voy a hablar de una respuesta a una pregunta que me llegó en esta semana y es cómo poder dejar ir el pasado, perdonar genuinamente de corazón y no buscar motivos para o vengarse o quedar en el orgullo o hacer daño. Me parece un tema maravilloso, complementa el tema de la semana pasada. Y bueno, vamos a esperar un minutico mientras se van uniendo más personas. Eh, pues todos los miércoles estamos aquí en vivo con algún tema que ustedes mismos proponen, con alguna pregunta que ustedes deseen que yo profundice. Y bueno, pues maravilloso aquí cumpliendo la cita. Porfa, si este contenido de mi página les gusta, activen las notificaciones, déjenme un comentario, compártanlo, porque pues para eso es para que podamos tener otro tipo de información que no sea la información que nos venden llena de miedo, terror, odio, división, etcétera. Y bueno, repito el tema de hoy. Cómo dejar ir el pasado, perdonar de corazón y no buscar motivos para hacer daño. Eso me pareció maravilloso, me pareció espectacular y, y bueno, en vista de las cosas que han sucedido últimamente, creo que es el tema que más necesitamos interiorizar, que más necesitamos integrar mm, y defender. O sea, cómo podemos llegar realmente a comprender y aceptar al otro y perdonar genuinamente. Entonces, por aquí voy a saludar. Hola Nelly, hola Carolina, Anita. Bueno, súper. Les comentaba entonces, esta, esta es una pregunta que es de alguien de Colombia, de mi país, y dice, hola Eddie, ¿cómo estás? Me alegra verte. Me gustaría, si puedes hablar del orgullo, ese que no nos deja continuar, perdonar, obtener paz interior, y si es posible, gracias, un abrazo. Y, y bueno, así que la esencia de esta pregunta pues radica en cómo perdonar de corazón y evitar tener motivos para hacer daño o para vivir en orgullo o la venganza, etcétera. ¿Vale? Si tienen algunos comentarios, si quieren complementar con lo que ustedes saben, pues lo pueden dejar aquí en los comentarios y con mucho gusto pues ahí vamos dialogando. La idea es que este espacio sea pues de todos, de la mayoría que quiera participar, ¿vale? Cuéntenme si se escucha bien y cuéntenme, porfa, mm, si este tema les gustaría para hoy. Igual es el que tengo, pero algo vamos a aprender. Pero sí me gustaría saber qué, qué tanto les resuena esto. Ah, dice no se escucha. Bien, voy a ponerme los audífonos entonces. Hola Carmen, ¿cómo estás? Ah, Gloria Carolina dice que escucha bien. Bueno, bueno, ¿qué hago? ¿Me los pongo, no me los pongo? Etcétera. Bueno, me los voy a poner simplemente para, para estar completamente seguro de que todos escuchemos, ¿vale? Ah, bueno, Carmen, gracias. ¿Ya se escucha mejor? ¿Se escucha peor? Bueno, saludos a Otero Valdés, a Dani. Bien, para los que acaban de llegar, voy a hablar de cómo dejar ir el pasado, perdonar de corazón y no buscar motivos para hacer daño. Y bueno, para esto, pues es un tema demasiado amplio y yo quiero como seccionarlo para saber cómo
cómo se comporta el ser humano, pues es importante, me parece importante primero contarles o enseñarles cómo, cómo opera la mente, ya que hay comportamientos que nosotros realmente no podemos controlar. Hay actitudes ante situaciones que por más que quisiéramos, realmente no podemos. Es como si el sentimiento o la emoción tuviera mucha más fuerza que nuestra voluntad. ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado y todo esto que yo enseño, pues lo digo más como pecador que como santo. Así que ese mecanismo de la mente que no nos deja tener la voluntad completa de decisión para saber cómo operar o el ideal de operar. Entonces, la persona que me consulta esta pregunta, yo le hice algunas otras preguntas para poder complementar o poder comprender su punto de vista y ella me decía básicamente que hay una situación que no ha podido perdonar del todo y aunque quisiera, siempre tiene ese orgullo o esa altivez o esa actitud de querer hacerle daño al otro con comentarios, con actitudes. Es como una pequeña venganza, es como un resentimiento que ella no ha sabido controlar. Entonces, vamos a comprender cómo es que funciona la mente. La mente humana no pertenece exclusivamente al cerebro. El cerebro es como una USB o como una unidad de procesamiento que nos ayuda a coordinar algunas funciones, algunas. Pero la mente realmente se encuentra en absolutamente los 50 billones de células que tiene este contenedor, este cuerpo, este contenedor biológico que en este momento se llama Eddie Aquino, ¿sí? Y en ese momento se llama como cada uno de ustedes. Vale, vale, Mari. Bien, entonces, la mente está en las células. Cada célula es como un ser humano en miniatura. Es decir, nosotros como humanidad en el planeta Tierra funcionamos como un organismo de 7 billones de seres humanos. Nuestro cuerpo funciona como una entidad que se llama como nos llamamos nosotros y está formado por 50 billones de células. En esas células hay información almacenada desde incluso el momento antes de nacer, o sea, desde los primeros momentos de concepción. Nosotros vivimos en un estado continuo de hipnosis. Al parecer, el 95% del tiempo estamos viviendo de forma subconsciente, es decir, en piloto automático, como zombies, como hipnotizados. Cuando tenemos un dolor muy fuerte en el alma, o cuando estamos en alguna situación que no podemos controlar es porque estamos bajo la influencia de ese momento hipnótico que ya les voy a explicar. Entonces, eso de 95% subconsciente lo obtenemos desde el primer momento en el que somos, no sé, un cigoto. En las primeras semanas de vida en el útero de nuestra madre. Esas células están recibiendo la información emocional de nuestra mamá y de nuestro papá. Es como si el útero fuera una impresora de emociones y de comportamientos y todo lo que la madre siente es transmitido a través de química, de compuestos químicos como la oxitocina, como la serotonina, como el cortisol, como la adrenalina, y se va imprimiendo en las células. Y no solamente queda una impresión emocional o química, sino también quedan las palabras o queda grabado las percepciones de todos esos momentos. Imagínense cuántas cosas pudo haber vivido nuestra madre y nuestros padres en conjunto porque
las emociones del padre afectan las emociones de la madre y por lo tanto pues se sigue programando a través de la información que recibimos de ambos padres. Y así llegamos a nacer y llegamos a vivir los primeros 7, los primeros 10 años y estamos recibiendo información de nuestros padres, de nuestro entorno, de los adultos con los que crecimos, de la cultura en la que crecimos, de la música con la que crecimos. Y la gente de pronto lo ha malinterpretado pensando que es una cuestión de genética, pero realmente es una cuestión del entorno, o sea, del campo que le da orden a esa genética precisamente. Por eso vemos regiones del país que tienen temperamentos similares, ¿sí? La región, por ejemplo, en mi país, como en Antioquia, pues se caracterizan por algún comportamiento. La región de Santander se caracteriza por otro comportamiento. La región del Valle del Cauca, la región de Bogotá. Es una información que se va compartiendo y que se va imprimiendo en las células. Prácticamente somos domesticados, somos adoctrinados por el entorno y estamos completamente susceptibles a la programación continuamente. Los comportamientos, las palabras, los sentimientos de nuestros padres están impresos en nuestras células y ellas van reproduciéndose, regenerándose, como sabemos, van muriendo y van naciendo, van reproduciéndose y van reproduciendo también esa información. Porque en la mente colectiva de nuestro cuerpo pues está almacenada tal información y se va a seguir manteniendo porque es la manera en la que aprendimos a sobrevivir, a defendernos. Y aquí ya no cabe como el maniqueísmo de saber cómo sobrevivir bien o cómo sobrevivir mal. La mente subconsciente simplemente sabe que debe sobrevivir. Y punto. No sabe si esto está bien o si esto está mal, si eso se pudiera haber hecho mejor, si eso se podría decir mejor. Simplemente sabe que aprendió algo para defenderse. Que ante una situación, por ejemplo en el caso de la pregunta, una situación que me hizo daño, que no puedo perdonar, pues aprendí un comportamiento específico para responder ante esa situación. Obviamente no me acuerdo. Obviamente se llama mente subconsciente porque está más allá del consciente. Si simplemente supiéramos, pues lo transformaríamos o lo podríamos controlar o dominar de una mejor manera, ¿cierto? Por favor, de todo esto que estoy explicando, si de pronto alguno se pierde, por favor no dude en escribir y vuelvo a explicar o explico con otro ejemplo, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, el 95% estamos en un estado hipnótico controlado por las emociones, los sentimientos y las programaciones que recibimos de nuestros padres y del entorno en el que crecimos y de esa manera respondemos aunque tengamos 30, 40, 50, 70, 80, 90 años. A menos de que nos hagamos responsables de esa información y podamos transformarla y darle la vuelta y decidir nosotros mismos qué queremos en vez de eso. Entonces, esa fue la manera en la que fuimos adoctrinados o programados cuando éramos niños, que teníamos muy bajo nivel de decisión sobre lo que estaba bien, correcto, etcétera, y simplemente lo recibimos, lo aprendimos y punto. Ahora, cuando ya crecimos, ¿de qué manera es programada nuestra mente? En el caso de la pregunta, que es ¿cómo poder perdonar genuinamente? Hay momentos dolorosos, hay momentos en los que, por decir algo, una pareja tiene unos acuerdos de lealtad, de fidelidad, y alguna de las dos partes rompe ese acuerdo. Genera un dolor, evidentemente, para la otra persona. Ese momento doloroso suprime la respuesta y suprime la actividad consciente de nuestra mente. Y queda nuestra mente subconsciente completamente expuesta. Lo mismo sucede
como si fuera un accidente de tránsito, un golpe, una herida. En todos esos momentos traumáticos físicamente, nuestra mente subconsciente toma control para tomar las medidas y poder sobrevivir, para que el organismo pueda sobrevivir. Toma el control del 95 al 98% y no podemos controlarla. Hay dolores que están en el corazón, dolores de las personas más cercanas, y en esos momentos también se suprime. O sea, todo lo que sea doloroso, todo lo que nos lastime, todo lo que nos llegue a hacer daño, física, psicológica, sentimentalmente, suprime la capacidad y el poder consciente. Y por ese momento quedamos en mente subconsciente. Es decir, volvemos a tener el mismo nivel de mente que por lo general en la infancia tuvimos para ser programados. Y en ese momento doloroso, de pronto estamos enterándonos de la infidelidad o del momento en el que la pareja rompió el acuerdo, sentimos que se rompe el corazón, lloramos, nos sentimos mal. En ese momento de dolor que incluso llega a ser físico, en ese momento quedan grabados todas las percepciones, es decir, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que estamos olfateando, todo lo que estamos gustando, todo lo que sentimos con el tacto. Toda esa información, que son millones de datos por segundo, queda grabada en ese momento doloroso. Además, queda grabado el sentimiento que acompañó ese momento doloroso. Los sentimientos que en ese momento nos ocasionó, los sentimientos que nos evocó esa situación. Y además quedan grabadas las palabras que nos dijeron o las palabras que dijimos o las palabras que reclamamos. Entonces, imagínense, estamos en una situación, en este caso, un dolor del alma, un dolor sentimental por la infidelidad o nos enteramos de la infidelidad de una pareja, nos causa un dolor profundo y en ese momento absolutamente todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olfateamos, todo lo que perciben nuestros cinco sentidos queda grabado y vinculado a ese dolor. Además, los sentimientos de rabia, de frustración, de decepción, de baja autoestima, etcétera, 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 también quedan ligados a ese momento de dolor, más las palabras que en ese momento se dijeron. Puede pasar el tiempo, puede que nos pase el dolor, puede que nos olvidemos de la situación, puede que digamos, ok, racionalmente vamos a hablar, vamos a entendernos, yo comprendo a mi pareja, voy a seguir con ella. Sin embargo, me es difícil vivir de nuevo desde la naturalidad, desde el amor, desde el perdón genuino y no sentir ese deseo de venganza. ¿Qué pasa? Resulta que esa persona también estaba dentro de esas percepciones que fueron grabadas en el dolor. Pueden pasar años y de pronto una palabra que se diga en el presente puede activar el sentimiento que está ligado a ese momento doloroso en la línea del tiempo hace 10 años, 15 años, 20 años o incluso en nuestra infancia. Una palabra, un olor, un sonido, un sentimiento, una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque yo decida continuar con la persona y vivir a partir de, digamos, la reconciliación, esa persona continuamente va a estar estimulando, tocando esos botoncitos que activan ese momento doloroso. Y todo esto sucede a nivel subconsciente. No es a nivel consciente. La persona simplemente es la persona. Las palabras las podemos encontrar en todo momento. Los sonidos, los sentimientos. Y en ese momento podemos revivir perfectamente lo que percibimos hace tanto tiempo, justo en el momento del dolor.
La mente subconsciente vive en un eterno presente. Para ella es igual algo que sucedió hace 30 años como algo que sucedió hace una hora. Continuamente está procesando y está alerta para protegernos. Entonces vive en ese estado de alerta y por eso en esta situación, de esta pregunta, no podemos controlar completamente una emoción y podemos comportarnos de una forma orgullosa o deseamos la venganza o deseamos producirle el dolor. Si a eso le sumamos los comportamientos que aprendimos de nuestros padres, pues vamos a tener todo un cóctel y toda una variedad, una carta de opciones para responder a esa persona que me causó esa molestia, que me causó ese dolor o que me agredió física, emocional o psicológicamente. Entonces, podemos revivir el sentimiento, podemos revivir el momento doloroso, podemos revivir las percepciones tan frescamente como si hubieran ocurrido hace un par de horas. Y además de eso, podemos comportarnos y tomar una actitud, ser marionetas de ese sentimiento, de ese comportamiento que aprendimos a tener ante esa situación. Por eso, aunque conscientemente digamos, no, yo debería estar en paz, yo debería simplemente relajarme, sonreír y ya, no pasa nada, o yo debería perdonar, yo debería, y nos llenamos de deberías, pero lo que ocurre es que simplemente tenemos toda una potencia que es nuestra mente subconsciente, son 50 billones de células con una información que va en contra de esa paz, de esa tranquilidad, de ese perdón genuino. ¿Estamos? Entonces, todo esto parece como, wow, muy grande. Ahora, ha habido investigaciones por montones los últimos 50 años, investigaciones científicas, más allá de lo místico, más allá de las supersticiones, y esta información, estos experimentos científicos, esta investigación, pues se ha llevado a cabo en muchas partes del planeta para, primero, comprender todo esto que estoy enseñando hoy y mucho más. Esto es como un toque así muy breve y muy resumido de lo maravilloso que es nuestra mente. Porque primero no es nuestro enemigo, simplemente está al servicio de nuestra supervivencia. Y como dije hace un rato, pues simplemente la orden es sobrevive. No hazlo de esta manera o hazlo de otra. Esta manera es mejor que otra. Simplemente sobrevive con las herramientas que aprendiste. Uf, ¿cómo vamos hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en los comentarios, ¿vale? Ahora, ya aprendimos cómo funciona la mente subconsciente y por qué a veces, aunque quisiéramos perdonar de corazón y vivir desde la paz, nos es completamente difícil. Y muchas veces sale lo que llamamos orgullo, arrogancia, altivez, deseos de venganza o esa parte negativa a hacerle daño a la persona que nos ofendió, que nos hirió o que nos lastimó. ¿Vale? Ahora, otro punto interesante para poder resolver esta parte del perdón es saber medir la responsabilidad en todos los actos. Nosotros podemos vivir en un extremo que es la culpa. Entonces, tengo una extrema responsabilidad y no me perdono por eso y a través de eso siento que no merezco el perdón, siento que no merezco lo mejor que el amor y la vida me pueda dar y me siento la peor persona del mundo por haber cometido un error. Primero, esa culpa también fue programada por la cultura, por nuestros padres, por la religión, etcétera. Y no es la forma más sana de vivir. Es una culpa, ese sentimiento es una culpa y esa culpa pues es errónea y creo que a ninguno nos gusta vivir desde allí.
y como fue programada, pues también podemos decidir desprogramarnos de ese sentimiento de culpa, ¿vale? No sirve tener culpa porque, porque la culpa en sí no va a resolver absolutamente nada. Va a empeorar las cosas y nos va a hacer víctimas de las consecuencias y no vamos a poder tener control para transformarlas. El otro extremo es vivir como la víctima y es me hicieron daño, eh, me lastiman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en toda situación entre dos personas o entre dos bandos, hay una responsabilidad que tiene una persona y otra parte de la responsabilidad la tengo yo. Yo debo saber identificar cuál ha sido mi responsabilidad en todo esto, ¿sí? ¿Qué cosas en mí crearon la situación incómoda o desagradable que me produjo el dolor o que me produjo que la otra persona me lastimara? Vuelvo al punto anterior. Como es una información subconsciente, evidentemente no estamos siendo conscientes. Pero sí vamos a ver lo que el otro hace, cómo el otro se comporta, lo que el otro dice. Pero no vemos en nosotros lo que está causando que el otro haga, diga, sienta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco duro porque si yo soy la persona afectada, que una persona venga y me diga, pues que tú también tienes responsabilidad. Tus acciones, tus palabras, tus decisiones subconscientes también han creado esa situación. Entonces es muy duro y confronta, pero también a la final es muy sano. Porque muchas veces todo lo que uno le puede reprochar al otro es realmente lo que yo estoy dejando de hacer hacia mí o lo que yo estoy haciendo hacia mí. Me explico para ya no ser como tan teórico. Si yo estoy reprochándole al otro por qué me fue infiel, yo lo que debo preguntarme es qué tan fiel soy conmigo mismo, qué tan fiel soy con mis sentimientos, con mis sueños, con mis decisiones. Si yo le estoy reprochando al otro porque no cumplió, yo tengo que empezar a mirarme hacia mí, valga la redundancia, y empezar a preguntarme qué es lo que yo no me estoy cumpliendo a mí mismo, cuáles son las promesas que yo estoy dejando de cumplir a este ser que se llama Eddie. Si yo estoy reprochándole al otro que me, me critica, entonces yo puedo empezar a mirar es qué tan crítico soy yo conmigo mismo. ¿Me hago entender? Por favor, déjenme saberlo en los comentarios. Si yo le reclamo al otro porque me evalúa, porque me habla de esa manera o me trata de esa manera, pues yo debo mirar eso como un mensaje, como un reflejo de la manera en la que yo mismo me estoy hablando, de la manera en la que yo estoy pensando de mí mismo. Y ya dejar de culpar al otro, de hacer que el otro, pretender que el otro asuma el 100% de la responsabilidad y yo también empezar a transformar las cosas. Porque si no, vamos a seguir repitiendo la misma película. Las situaciones que nosotros experimentamos son como la imagen que reproduce un video bien, un proyector, ¿vale? Si la película que estoy viendo en el proyector no me gusta, pues no voy a discutir con la pantalla, con la pared, con el blackout donde se produce la imagen. Tampoco voy a pelear con el video bin, con el aparato, con el proyector.
¿qué puedo hacer? Pues cambio el video en el origen. En el origen es en el computador, en la unidad de lectura de Blu-ray o DVD, etcétera, etcétera, ¿cierto? La imagen en sí no tiene eh, una, una conciencia, pero yo sí puedo cambiar lo que está proyectándose. Si yo empiezo a ver las cosas que los otros me hacen como mensajes de lo que yo mismo me estoy haciendo, y yo empiezo a transformar esas cosas en mí, muy seguramente los demás van a transformar su actitud y aún mejor, aunque ellos no cambien, yo ya no me voy a afectar por lo que ellos hagan. Y creo que esa es la meta que todos tenemos, como poder vivir en paz, poder vivir en armonía, en tranquilidad, no con orgullo, no con comportamientos que no deseamos o con venganza o simplemente estar pensando todo el tiempo que los demás me están haciendo daño. Entonces, aquí la invitación es cambiemos completamente la información que tenemos a nivel subconsciente. No fuimos responsables, y pongo comillas, de la información que recibimos de niños. No fuimos responsables ni tampoco éramos conscientes en los momentos traumáticos de nuestra vida en los que quedaron grabados todos esos sentimientos, palabras, actitudes de los demás y que revivimos constantemente. Sabiendo esto, poder, podemos comprender al otro cuando el otro, por más de que nosotros deseemos la paz o deseemos la tranquilidad o deseemos calmar y digamos que disminuir, bajarle a los humos, y el otro todavía sigue, como llamamos, enganchado en una emoción que el otro todavía no puede controlar, esto de pronto nos lleva a ser un poco más comprensivos, compasivos. Sé que se nos olvida y me pasa. Sé que en ese momento también están las emociones incontroladas de la otra persona más las emociones incontroladas mías y, y pues va a ser muy difícil entendernos. Muchas veces lo mejor es tomar aire, 1 minuto, 2 minutos, permitir que podamos ser un poco más racionales y retomar la conversación, retomar el diálogo. Y más allá de que el otro me pida disculpas, de que el otro me pida perdón, de que el otro reconozca sus errores, es cómo yo utilizo esto para cambiar y mejorar la información que está en mi interior, o sea, en mis células, que están reproduciendo una y otra vez esta situación que no me gusta, ¿sí? Y aquí viene el asunto del poder personal, que yo pueda poco a poco ir decidiendo la información que quiero y la manera en la que quiero vivir esta experiencia que se llama Eddie, que se llama Lorena, que se llama Nelly, que se llama Carmen, etcétera, 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 ¿vale? Hay muchos métodos para transformar esas situaciones o esos momentos duros, difíciles que nos programaron con un comportamiento que no nos agrada, que lo podemos llamar orgullo, sentimiento de venganza, lo podemos llamar de muchas maneras. Como les dije, esto no es una información que yo inventé o es una información que aparece de la superstición o de la mística, es una información que lleva más de 5 décadas investigándose, comprobándose con laboratorio, con mecanismos gráficos, etcétera, y sobre todo con la experiencia propia y de muchas otras personas. Hay métodos, y por aquí hay un comentario, dice, ¿se puede trabajar la mente de alguna manera para tranquilizarla o dejar este sentimiento que este sentimiento no nos afecte? Porque independientemente de querer de alguna manera hacer daño, también nos hacemos daño. Eso es algo muy cierto. O sea, no, cuando tenemos estos sentimientos desagradables como el resentimiento, como el enojo, la otra persona sí recibe una dosis de esa mala energía, pero también nosotros y nuestra química en nuestro cuerpo. Y es casi que un círculo vicioso y por lo general nosotros nos hacemos mucho daño. Sí, sí se puede trabajar de alguna manera. Hay muchos métodos.
Hay, hay muchos métodos en el mundo, como ustedes habrán visto en mi blog. Yo soy facilitador de uno de esos métodos que se llama Psyche. Y con Psyche hay unos procesos específicos para cambiar la percepción de esos momentos estresantes o traumáticos en un estado de paz y tranquilidad. Para que podamos, aunque en el presente estemos teniendo esos elementos que nos activan ese momento traumático, podamos de alguna manera tener un poco más de conciencia y voluntad para saber a conciencia qué hacer, o cómo comportarnos o qué decir. No quiere decir que es algo así, inmediato. Me encantaría poder decirles que es así, pero hay algunas situaciones que requieren varios de estos procesos. Si bien es rápido, a veces depende del caso y depende de la situación y también de la historia de la persona. Si en 5 minutos lo puedes resolver o si de pronto requiere 1 hora o 2 horas o 3 horas, etcétera, ¿sí? Pero sí o sí se puede reescribir toda la información que tiene nuestra mente subconsciente, que tiene nuestras células, toda esa información de los comportamientos, de los adoctrinamientos, de cómo fuimos domesticados, de cómo aprendimos a sobrevivir y que en el momento no nos agrada o que nos produce eh, simplemente situaciones que no deseamos, pues se puede reescribir. Entonces, yo puedo informarle a la mente subconsciente, es decir, a la información que está almacenada en esos 50 billones de microchips que componen este cuerpo, es decir, 50 billones de células, decirles, ya no necesito vengarme ante alguien que me haya ocasionado un daño. Yo puedo perdonar sinceramente y fácilmente. Yo puedo decirle a esos 50 billones de células, es mejor cooperar en vez de competir. Yo puedo decirle a las 50 billones de células, es mejor o elijo vivir en paz y en armonía con esta persona que vivir en desarmonía y atacando a tal persona. Yo puedo elegir qué quiero creer o qué quiero pensar y percibir de todos los demás. Yo puedo elegir qué quiero de las circunstancias incluso actuales. Porque toda situación tiene muchas perspectivas y esas perspectivas es de cada persona que las vive y que las experimenta. Así que nadie tiene una verdad absoluta, solamente tú. Nadie tiene el poder de decisión, solamente tú. Y tú puedes decidir cómo experimentar o cómo vivir tu vida de ahora en adelante. No simplemente reproduciendo una y otra vez la película gastada y proyectando una realidad que no te agrada. Una película que aprendiste de tus padres. De los padres aprendimos, por ejemplo, que es necesario preocuparnos para vivir. También podemos reescribir ese software. De los padres aprendimos que es importante siempre ganar, nunca perder. De los padres aprendimos que el que la hace la paga, entonces tengo que vengarme por mi honor o por mi dignidad, etcétera, etcétera. Y simplemente pues así vamos por el mundo, hipnotizados con la información que recibimos inconscientemente, reproduciéndola una y otra vez, ¿vale? Entonces, hay varios métodos para reescribir ese software. El que yo les puedo facilitar se llama Psyche. Ustedes lo van a encontrar en mi página web. Y además de que puedas reescribir el software de tu mente, también es importante que empieces a cambiar la información con la que nutres o rodeas a tu mente, ¿sí? Hay música y la música es completamente variada, pero también la música genera un efecto y la música muchas veces está ligada a momentos
dolorosos. Hay personas que pueden ser demasiado masoquistas y a pesar de estar tristes, desean escuchar todo el tiempo una música que los entristece más o que les recuerda momentos dolorosos. Estamos completamente desconectados, estamos completamente autómatas y ni siquiera le ponemos atención a la información con la que empezamos a llenar nuestra mente. Podemos llenar la mente de memes que refuercen nuestra situación de víctima. Podemos buscar frases, podemos buscar autores, movimientos literarios que van a inducirnos a mantener ese estado doloroso de venganza, de culpa, de rechazo a los otros. Entonces, pues es también otra invitación. Simplemente empecemos a rodear nuestra mente de otra información, tanto en la música, tanto en la televisión, en las redes sociales, los libros que leemos, etcétera. Y aunque todo eso es una información consciente, todavía no ha pasado al subconsciente, al menos es una forma de empezar a tomar control sobre lo que yo decido, ¿vale? Y bueno, esto más que una carrera de velocidad, es una carrera de paciencia y de constancia. Vamos viviendo las situaciones en las relaciones, que sean las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, y simplemente van surgiendo circunstancias que son mensajeros de esa información que tenemos almacenada desde el momento antes de nacer, desde la infancia y de los momentos dolorosos. Y como mensajeros, pues recibamos el mensaje, transformemos la información y permitámonos vivir acorde a como nosotros decidimos, ¿vale? Hay una manera, y los que se animen a hacerla, pueden hacerla ahorita mismo. Si quieren, podemos hacer un ejercicio. Me gustaría si se sienten con ánimos de hacer un ejercicio ahorita para cambiar la emoción, para cambiar el sentimiento en cuestión de 1 o 2 minutos. Si están de acuerdo, por favor, pongan ahí corazoncitos o pongan algún símbolo o pongan sí y lo hacemos. Es muy rapidito, mientras se deciden y hay quórum. Voy a prender aquí el computador y voy a poner una musiquita súper suave, ¿vale? Entonces, si desean, por favor, levanten la manito, digan que sí, que quieren hacer el ejercicio para cambiar esas emociones. No es IK, el método no va a reescribir la información en tus células, pero sí te va a ayudar a decidir cómo deseas experimentar cierto momento, ¿vale? Bueno, llevamos un sí, Carmen dice ok. Bien, entonces, hay una manera. Una de estas maneras es, si tienen papel y lápiz, pues pueden tomar nota ahorita mismo y van a escribir en una parte de esa hojita cuál es la situación que les está afectando, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, tengo un problema con mi pareja porque pasa esto y esto y esto y esto. En una frase muy corta, en un parrafito muy corto, ¿vale? Después de describir la situación, van a hacer una lista de 3 sentimientos o de cómo se sienten, ¿sí? Me siento frustrado, decepcionado, triste, enojado, resentido, con rencor, ¿sí? Y, y luego que hacen esa listica, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Toda la información que queramos para nuestra evolución, toda la información que está almacenada de forma más elevada, la sabiduría, el amor, está en nuestro cuerpo. Y hay una parte que he descubierto que es fundamental para encontrar esa unión con lo sagrado, con lo sublime, con lo elevado. Y es el corazón, es aquí, en el pecho. Y literalmente es el órgano del corazón. El corazón genera un campo electromagnético, es decir, genera electricidad
más o menos a unos 4 metros a la redonda, a veces a 2 metros, a veces a 1 metro, dependiendo. Nuestro cerebro también genera un campo electromagnético, pero es un campo que no sobrepasa los 40 centímetros. Hay experimentos científicos en los que han visto cómo el corazón genera mayor flujo de información hacia el cerebro que del cerebro hacia el corazón. Hay otros experimentos en los que incluso el corazón llega a adelantarse en el tiempo y sabe intuir algo que todavía no ha sucedido. Alcanza a tener premoniciones por cuestiones de segundos. Sabe lo que va a suceder. El corazón es un instrumento que está allí, al alcance de nuestra mano, y desde allí nosotros podemos ordenar la energía. Y esto lo podemos hacer las veces que quieran en el día, 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, ¿vale? Entonces, para los que ya escribieron, ¿cuál es la situación que les incomoda? La situación que los tiene como fuera de onda. Y el listado de las emociones o de cómo se sienten. Van a escribir enfrente de todo eso cuál sería el sentimiento que realmente ustedes desearían experimentar. Es decir, si estoy enojado no voy a poner un sentimiento de venganza o de orgullo. Si estoy enojado pues voy a buscarle el contrario agradable y positivo, que sea la paz. Voy a buscar sentimientos como el agradecimiento, como el amor, y más que el amor incondicional. Voy a buscar sentimientos como la felicidad, como la alegría. Y vamos a empezar a concentrarnos en ese sentimiento de esta manera. Entonces voy a poner música, voy a ponerla un poco suave para que se pueda escuchar mi voz. Entonces, ahí sentaditos, una vez escrito eso, o si no tienen papel y lápiz, simplemente piénselo por un segundo, qué es lo que pasa, cómo me estoy sintiendo, y voy a cambiarlo por amor, paz, agradecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sentados, con los pies, las piernas separaditas, en una postura cómoda, podemos cerrar los ojos, podemos llevar la mano al corazón, al pecho, literalmente, y vamos a cambiar la conciencia de que somos el cerebro, porque este cerebro lo único que hace es enredar más las cosas, es dual, tiene un positivo, tiene un negativo, tiene un blanco, tiene un negro, tiene un así y el otro es diferente, etcétera. Pero el corazón unifica. Entonces vamos a cambiar la conciencia que tenemos desde el cerebro y vamos a poner la concentración en el corazón, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar y nos vamos a concentrar en el pecho, en el corazón. Vamos a centrar la atención en el corazón. Y vamos a comenzar a respirar más o menos contando hasta 5 segundos. No es necesario que estemos contando, simplemente vamos a respirar un poco más lento de lo normal. Y tomamos aire. Sostenemos unos segunditos y soltamos suavemente también despacio. Y vamos a tener un ritmo que sea cómodo y que sea lento de respiración, sintiendo que respiramos con el pecho, con el corazón, sintiendo completamente el corazón, ¿vale? Tomamos aire despacio, sostenemos y soltamos suavemente, despacio. Muy bien, y ahora vamos a traer a colación los momentos en los que sí hemos sentido paz, sí hemos sentido alegría, sí hemos sentido agradecimiento y nos vamos a conectar con ese sentimiento y vamos a respirar ese sentimiento. Y también te invito a que sonrías mientras haces esta respiración de ese sentimiento de gratitud,
de armonía, de paz. Y sigue respirando lentamente durante algunos segundos más. Si se agota esa imagen que tienes de alegría, pues busca una que sea un momento de paz, un momento de agradecimiento, un momento, no sé, podemos pensar también en una persona a la que apreciamos mucho, podemos pensar en un recuerdo bellísimo de nuestra vida, podemos pensar no sé, en una mascota que nos transmita mucho amor, en fin, todo lo que nos conecte con el sentimiento que sí deseamos experimentar. Respira ese sentimiento desde el corazón. Inhalas despacio, sostienes y exhalas. Inhalas despacio, sostienes y exhalas. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más y ya vamos terminando este ejercicio. Toma el aire despacio, llena muy bien los pulmones, tu corazón, respirando ese sentimiento de paz, de gratitud, de armonía, y exhala despacio. Y ya, puedes abrir los ojos cuando desees. Bueno, si ya terminaron el ejercicio, mándenme corazoncitos ahí, denme una señalita de vida. Muy bien. Muy bien, quiero que me escriban ahí en los comentarios cómo se sienten ahora, cómo fue la experiencia. Compartamos porque, bueno, a mí este ejercicio me parece hermosísimo. Como les digo, no va a reescribir completamente la información de nuestra mente subconsciente, pero sí nos empieza a dar control de lo que sí elegimos sentir. No simplemente ser víctimas de las emociones, víctimas de los sentimientos, andar como seres hipnotizados por la mente subconsciente que tiene información a veces muy negativa o respuestas muy rudas ante las personas y las situaciones, ¿vale? Entonces, las veces que sea necesario en el día, hagámosla. Si se nos olvida, pongámonos recordatorios ahí en el celular. Y bueno, en cuestión de minutos es así. Se siente mucha paz. Bueno, hay corazoncitos ya, muchas gracias, tranquilidad, se siente bien. Paz, tranquilidad. Exacto. Eso es. Simplemente quitándole un poquito el poder aquí a esta mente aquí que nos llena de caos y poniéndola en el corazón. Eh, de seguro vamos a poder saber qué hacer ahora con esa situación que escribimos. Siempre vienen las respuestas y son respuestas más elevadas, no las respuestas de, hey, véngate, hey, desquítate, hey, que el otro se sienta mal, que el otro te pida disculpas, no. Por lo general vienen respuestas mmm, pues mucho más sabias, no duales, no de división, sino de amor, de gratitud y de sabiduría. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes, gracias por hacer este ejercicio, por haber escuchado toda esa teoría, toda esa carreta. Aquí Catherine dice, me hizo transportarme a una tranquilidad total, un sentimiento de paz y aclara la mente. Total, total. Muchas veces todo ese caos y toda esa turbulencia es simplemente
la información que nuestro cerebro empieza a dar. Tenemos dos hemisferios, un hemisferio tiende más a las emociones, el otro más a la razón, y eso muchas veces genera un conflicto. Ah, quitarle un poquito el control a esa dualidad en conflicto y poder expandir desde el corazón genera otra onda. Y realmente es electricidad. O sea, hay unos experimentos en los que se ha medido el voltaje de un pensamiento, de un sentimiento. Así como ustedes lo ven, o sea, los pensamientos y los sentimientos son energía, son vibración y está entre 9 y 12 voltios. ¿Sí? O sea, una batería de un celular, creo, es a 12 voltios. Mm, una batería de estas que son rectangulares, que son potentes, esa por lo general tiene 12 voltios. Entonces imagínense la cantidad de electricidad. Por eso a veces nos dan dolores de cabeza, por eso a veces nos dan, eh, no sé, dolores en el cuerpo. Realmente es electricidad almacenada en las células. Ujú. Entonces lo que acabamos de hacer es como si hubiese un cortocircuito en nuestra mente, que es lo que no nos deja a veces pensar con claridad y soltarlo, liberarlo y empezar a vibrar en una onda de amor, de gratitud, de tranquilidad, de claridad mental, etcétera. Entonces, es súper, súper bonito. A ver, dice aquí, no todo es malo, siempre tenemos momentos de felicidad que a veces olvidamos. Exacto. Entonces, este ejercicio también nos ayuda a recordar los momentos felices, bonitos, amorosos, etcétera. La mente, para protegernos, lo primero que va a hacer es recordar las situaciones negativas para alertarnos y o que huyamos o que nos defendamos y podamos sobrevivir. Pero, exacto. Esto es empezar a tomar control y decir, ok, sí, es eso, pero no hay tanto peligro, quiero vivir desde el amor, quiero vivir desde la paz. Es mi decisión, ¿no? Ujú. Dice aquí Yoli, una vez que empiezas a poner atención a tu respiro, tu mente se relaja. Exacto. Respirar y poner la intención aquí en el corazón. El corazón tiene una sabiduría y tiene una conexión con, con la inmensidad, con el campo, con todo lo bonito, con Dios, con el universo. Entonces es volvernos a alinear con esa sabiduría. Es volver a realmente experimentar la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, pues bien, muchísimas gracias. Recuerden, me pueden dejar sus preguntas con un mensaje directo o cuando ponga el sticker de las preguntas antes del envío. Y bueno, muchas gracias a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes por estar aquí, por, por escucharme, por atender. Espero que toda la información que les haya compartido hoy pues haya sido útil. Eh, es mucho más amplio, hay muchos libros, poco a poco podemos irlos investigando. Entonces por eso me gusta es que ustedes hagan las preguntas, porque así sé qué les puedo entregar específicamente. Y bueno, también espero que me compartan al aplicar estas cositas, qué, qué cambios ven, cómo se van sintiendo, cómo resuelven situaciones a partir de esto, o cómo se aumenta la comprensión, la compasión. eh, y ya. Entonces, pues muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes donde se encuentren en el mundo. Y pues también gracias porque sé que siempre están ahí, conectadas, comentando, etcétera. Bueno, am, saludos a todas y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Si alguien tiene una última pregunta, con mucho gusto. Si no, pues ya nos vamos despidiendo. Bueno, gracias a ustedes, mil gracias a ustedes, en serio, por, por todo esto tan bonito. Bueno, aquí me dice que ya quedan 23 segundos, así que nos vemos. Recuerden que esto va a quedar en el feed de Instagram y de IGTV
para que lo vuelvan a consultar. Estamos hablando. Bye. Gracias a ustedes. Besitos. Mucho cariño. Bye.